Reciba, apreciado hermano cristiano, un cálido y afectuoso saludo, junto con nuestro beneplácito por este contacto con usted. Y permítanos también felicitarle por los minutos que invertirá a continuación, porque tocan el tema más trascendental que usted pueda abordar en su vida. Concédanos, por favor, explicarlo. En San Juan 17:3 leemos de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna. No los 70 u 80 años que tenemos aquí y que están acompañados de dolores, fracasos, chascos, miserias y fatigas y finalmente la muerte. En contraste, la vida eterna es la oferta del Evangelio, acompañada de realizaciones increíbles, de los sueños más acariciados, de viajes por el universo, viajes intergalácticos y sobre todo una relación de amor inefable con nuestro Señor y también de unos con otros. Pero ese disfrute eterno depende de cuán genuinos hemos sido en nuestra existencia aquí en la tierra. He conocido cristianos que anhelan ese don y quieren hacer lo que sea necesario para obtenerlo, y por eso asisten fielmente a sus iglesias los domingos, como quizá usted. Ellos han leído y se les ha predicado que la vida cristiana es de gozo. Por lo tanto, sienten que es su deber exteriorizar ese gozo en los cultos y reuniones y decirle a otros cuán hermosa experiencia tienen con Cristo. Cumplen con ese deber porque no hacerlo sería deshonrar al Señor, cosa que por supuesto no quieren hacer. Y hasta hablan de los frutos del Espíritu: gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Y ese lenguaje dominical en el templo está en armonía con la teoría del Evangelio, porque la Biblia nos dice en 2 Corintios 2:14 que los que han gustado el Evangelio van de triunfo en triunfo. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. El que recibió el verdadero Evangelio siempre triunfa. Va en un desfile triunfante, como dice una de las versiones en esta traducción. Enunciemos algunas de esas victorias. Cuando lo injurian, no responde. Eso es victoria. Cuando no reconocen sus derechos, no reclama. Eso es triunfo. Cuando tiene que escoger frente a otro, le cede el primer lugar. Eso es vencer. Busca agradar a otro en vez de agradarse a sí mismo. Cuando puede escoger entre ser servido o servir, escoge servir. Eso es excelencia. Quien vive eso ha recibido y entendido el verdadero Evangelio y por eso va en ese desfile triunfante. Pero he tenido también y lo puedo catalogar como infortunio, de conocer a algunos que en su lenguaje dominical expresan euforia y alabanzas al Señor, pero muchos de ellos están enfermos y la enfermedad siempre es razón de desdicha. Y de acuerdo al Evangelio, estar enfermo en muchas ocasiones es pecado. En ese hogar
Se escuchan voces estridentes, contiendas, incomprensiones entre padres e hijos, y en tantas ocasiones los jefes del hogar están hablando de separación. Sentimientos anticristianos como envidia, vanidad, celos, contiendas, deseos de ganancia, concupiscencia, atestan la mente de muchos cristianos. Con tales valores, o diríamos mejor antivalores, en el interior, la realidad de muchos cristianos que tienen esa desafortunada experiencia es la siguiente. Cuando alguien les contradice, se ofenden. Eso es derrota. Cuando no se hace su voluntad, se irritan. Eso es fracaso. Cuando no consigue lo que su comodidad egoísta desea, se siente miserable. Eso es pérdida. Su pensamiento concupiscente se va detrás de los ojos. Eso es desgracia. Cuando no gana lo que aspiraba en un negocio, pierde la paz. Eso es ruina. Corren como Lucifer para ser el primero y cosechar aplausos. Y si no lo aplauden, se deprime y se angustia. Eso es derrota. Y ni hablar si es ultrajado y calumniado. Mientras esa es la realidad íntima, tal creyente anestesia esos vacíos, fracasos y derrotas con apariencia y profesión de religión. El domingo exhibe un gozo plástico, postizo, una sonrisa plástica, acompañada por la expresión, hermano, gloria al Señor, aleluya por Cristo. Le es ofrecida a otro que también exclama aleluyas, pero en cuyo corazón igualmente hierven impulsos de mal que también lo llevaron esa semana antes de venir al culto, de derrota en derrota. Frente a tan lamentable realidad se responde de dos maneras. Unos están tranquilos porque ya no sienten nada. Y digo ya porque en alguna ocasión sintieron inquietud y preocupación, pero acallaron su conciencia. Y la palabra nos dice la razón de su tranquilidad. Están muertos en delitos y pecados. Los otros, que tienen todavía sensibilidad, lejos del gozo que sienten y predican en su rato eclesiástico dominical, su realidad íntima es de amargura, chasco e insatisfacción. Y no puede ser de otra manera, porque si leen y creen en esta palabra le dice que así no se puede ver al Señor. Es evidente que algo anda mal en la comprensión o en la práctica religiosa de los que acabo de describir y que transitan por tan amargo camino, aún después de muchos años de profesión cristiana. Yo he conocido a unos cuantos. ¿Conoce también a alguno? ¿Está cerca suyo? ¿O es usted? La Biblia dice que tal camino de derrotas que hemos repasado es el camino de la muerte. Siendo que ese es el problema de muchos, y habiendo todos los seres humanos transitado por ese espinoso camino, hemos sentido la carga de compartir con nuestros hermanos los secretos bíblicos que muestran cómo escapar de esa situación. A tal cambio, la Biblia lo define en 1 de Juan 3:4 como el paso de muerte a vida, expresión que hemos escogido como título general de esta serie de 10 capítulos que con mucho cariño y anhelante expectativa colocamos a su consideración. Concédanos sugerirle
que vea todos los temas en orden, especialmente los últimos. Debo apresurarme a aclarar que explicar perfectamente tan maravillosa experiencia de muerte a vida está más allá de la capacidad humana. Después de una búsqueda infructuosa en procura de alguien que tuviera esa capacidad de hacerlo perfectamente, el apóstol Pablo exclamó: «Y para esta obra, ¿quién es suficiente?». Si tal fue la confesión del gigante Pablo, el mayor maestro que haya conocido el mundo después de Cristo, si esa fue la confesión de tal gigante, ¿qué podrá decir un creyente defectuoso, débil y pequeño? El primer impulso es de huir de semejante empresa, pero la Biblia prohíbe tal escape a quien le fue impuesta necesidad al conocer y gustar la benignidad del Señor. Esa necesidad es una bendita imposición, de la cual ninguno que se encontró con el Señor debe escaparse, no importando la pequeñez. Tal es la razón capital por la cual, aunque experimentando temor y temblor, hemos aceptado el reto de presentar esta serie. Y al hacerlo, un servidor, consciente de sus limitaciones y desventajas de diversas índoles, no ha vacilado en colocar empeñado esfuerzo en escudriñar la palabra, y en la quieta madrugada del campo, cuando todas las demás voces callan, un servidor ha derramado su alma ante el Señor en procura de la estrella que guió a los magos de Oriente y que está prometida en la hermosa promesa: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Con conmovida gratitud le he creído a esta palabra que dice: a lo débil del mundo escogió Dios, y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza de su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Querido hermano cristiano, de todo corazón quiero decirte: basta ya de la amargura por las derrotas continuas de un temperamento impropio, de ceder en pensamiento y en acción a la concupiscencia. Basta de celos, sospechas y envidias que nos arruinan la felicidad. Basta de máscaras, basta del gozo postizo, basta de la sonrisa plástica, dominical o sabática, perteneciente a las orgullosas apariencias y a las simples relaciones sociales y conveniencias. Esa sonrisa plástica debe dar lugar a la verdadera sonrisa del Espíritu. Basta de ir de derrota en derrota. Acompáñame a tomar el camino del desfile victorioso. Y te lo digo, no en presunción, sino porque no hay nada que temer, en razón de que iremos bajo la dirección de uno que no conoce la derrota y que ya venció. Iremos con el verdadero, y es el verdadero el que conoce todos los secretos de victoria y está ansioso de compartírnoslos. Entremos pues juntos bajo la conducción de esa sabiduría infinita a la senda que nos saca de la muerte y nos conduce al camino de la vida. Ven con nosotros en el nombre del Señor. Amén.
Al abordar este tema de muerte a vida a través de la fe, lo hago con algún temor, pues me siento pequeño. Y no solo es un sentir, sino que es una realidad. Soy pequeño para tratar un tema tan sublime. Y al abordar este desafío, hago propia la plegaria que elevaban los pescadores normandos cuando estaban por empezar su jornada cotidiana. El océano es tan grande y mi barco tan pequeño. Ayúdame, Señor. Por lo tanto, necesito arrodillarme, no como ceremonia, sino urgido de la sabiduría y la gracia celestial, que son indispensables para lanzarnos a ese océano tan vasto y tan hermoso, pero al mismo tiempo tan desafiante. Pidamos la presencia del Señor. Querido Padre, te necesitamos. Si tú no envías la brújula, corremos el peligro de perdernos aún en el bendito océano de tu palabra. Por lo tanto, nos aferramos de la promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que sea una realidad en este ahora. Y para que podamos tener una mente abierta, y una vez iluminada nuestra mente, también sea enternecido nuestro corazón y sienta la convicción y la necesidad de recibir tu salvación. Lo agradecemos en el poderoso y bienaventurado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La fe es absolutamente esencial y necesaria para el cristiano. Somos aceptados por Dios únicamente sobre la base de la justicia que es nuestra por nuestro ejercicio de la fe. Un par de pasajes iniciales nos resumirán su importancia en el proceso de la salvación. En primer lugar, Romanos 4:5 nos dice lo siguiente: pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Le es contada por justicia al igual que a Abraham, de quien está escrito en Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. El otro pasaje lo encontramos en Hechos, capítulo 26 y el versículo 18, donde el mismo apóstol nos dice lo siguiente: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Se destaca acá que es nuestra fe en Cristo la que hace posible para Él santificarnos, cosa esta de la cual el apóstol dijo en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y quizá el resumen y el detalle que más envuelve a los demás en el asunto de fe y más definitivo en relación con la salvación, lo encontramos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. No podemos siquiera acercarnos a Dios si no tenemos un átomo de fe. Pero muchos, quienes podrían vivir la vida cristiana, parecen ver la fe como algo que Dios reparte de manera especial a cierta gente. Para algunos es una especie de ilusión
o un concepto misterioso requerido para uno que estudió teología, o para un místico, o para un visionario, o para una persona muy sencilla. Otros ven la fe como un tipo de atributo mágico que capacita a la persona que lo posee para hacer cosas fuera de lo común. Y la gran mayoría conceptúa la fe como un asentimiento mental, un levantar la mano y decir creo. Y Romanos 14:23 nos explica por qué esa imposibilidad de agradar a Dios sin fe. Y nos dice en Romanos, porque todo lo que no es de fe es pecado. Por supuesto que el pecado no puede agradar a Dios. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Como Dios quiere salvarnos a todos, entonces Él ha hecho algo como regalo de su gracia. Todos nacemos con un capital, por así decirlo, de fe, no con incredulidad. El niño acepta las definiciones que la mamá le enseña. La madre le dice que esto se llama silla y el niño repite, silla, y lo acepta, lo cree. Y si usted después va a decirle al niño que esto es un caballo, él va a decir, no, caballo no, silla. Sin fe sería imposible que cualquier ser humano subsistiera. El niño confía plenamente en lo que la madre le da de comer. Y ni siquiera podría comunicarse el ser humano con otro si no aceptara las definiciones que, como ya vimos, le son enseñadas. Y esa fe infantil se entrega de manera incondicional y absoluta a los padres. Cuando Jesús dijo, si no fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿a qué atributos de los niños se refería? ¿A qué características? Principalísimamente a la fe, sin duda. Y a una fe que es elocuente y que es extraordinaria por su simplicidad o sencillez. Podríamos llamar a esto la simplicidad de la fe verdadera. Una historia sencilla nos va a ilustrar este punto. Un pastor cristiano de apellido Evans, por la responsabilidad de su ministerio, debía viajar alrededor del mundo y había desarrollado el hábito de traerle a su niño pequeño un detalle en cada viaje. Así es que después de uno de esos viajes, cuando llegó tarde en la noche, por supuesto el niño no se dio cuenta que ahora llegó su padre. Al día siguiente, al despertarse el niño, encontró la agradable sorpresa que su padre estaba en el jardín. Corrió donde él, se le abrazó a las piernas, el padre le dio un pellizco de cariño, lo alzó, y el niño le dijo, papi, ¿qué me trajiste? Hijito, te traje una naranja. Las naranjas en ese lugar donde vivían eran escasas y eran muy apreciadas. Cuando el niño escuchó eso, inmediatamente en sus manos tomó la naranja y empezó a mostrarla. Tengo una naranja, tengo una naranja. Impactado por esa credulidad sin límites del niño, el padre le dijo, permíteme ver tu naranja. El niño miró las manos vacías, sus ojos se tornaron más brillantes y una lágrima se deslizó, mientras miraba al padre con tremenda tristeza y le decía, ¿no tengo yo una naranja?
Avergonzado el pastor Evans por haberle causado una pena innecesaria al niño y también hacerlo dudar, lo abrazó y le dijo: hijito, por supuesto, en la maleta que el papá tiene en la pieza tienes una naranja. Otra vez el niño ahora se sacudió de los brazos del padre, fue al piso y empezó a saltar y a correr y a decir: tengo una naranja, tengo una naranja. ¿Cómo podía el pequeño salir gritando con gozo cuando no había visto, ni olfateado, y mucho menos saboreado la naranja? ¿Cómo podía hacerlo? Por razón de la fe en la palabra de su padre. Por eso podía hacerlo. Así creen los niños. El niño cree incondicionalmente en lo que el padre le ha dicho. Y eso mientras el padre le cumple. Esto es fe sencilla. Es el tipo de fe que todos debemos poseer en Dios. Es la seguridad absoluta en un Dios quien no puede fallar ni mentir. Y permítame otra ventana ilustrativa con la historia de dos cristianas en el siglo XIX, María y Cristina. María era escritora y le había prometido a Cristina un libro que estaba terminando, y ya terminado el libro se encontraron, charlaron de muchos temas, y de pronto Cristina, pues con alguna quizá pena, le recordó a María la promesa que le había hecho del libro. ¿Lo dije?, le preguntó María. Sí. ¿Y usted realmente creyó eso? Por supuesto, le responde Cristina. ¿Por qué pensó usted así? ¿No es extraño que usted pensara que yo haría eso que le prometí simplemente porque lo dije? Cristina miró a María con ojos de sorpresa, porque conocía bien a su amiga y era una persona muy fiel cumplidora de su palabra. ¿Por qué le estaba hablando de esa manera? Pero María le había hablado así porque quería llevarla al punto donde deseaba que reflexionara. Cristina había tenido problemas con su fe en Dios, le costaba creerle a Dios. Y entonces María le dice: Cristina, ¿cómo es posible que tú puedas confiar en mi promesa y no puedas confiar en el Padre Celestial? Yo soy una pobre y falible mortal y puedo olvidar mi palabra, de hecho la había olvidado, pero Dios nunca olvida. ¿Por qué no puede confiar en su palabra como puede confiar en la mía? Y este es un caso típico de la situación que tenemos los seres humanos. Estamos en un mundo de especialistas y nosotros le creemos al agrónomo, al médico, al psicólogo, al profesor, al psiquiatra, etc. Pero el agrónomo es ateo. El médico es evolucionista. El psicólogo, fumador. El profesor, libertino. Y el psiquiatra, mentiroso. Les creemos a ellos, pero no le podemos creer al puro, al recto, al que nunca falla. Y frente a tal cosa que es increíble, la Biblia dice dos cosas, y no son muy buenos apelativos. En Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 6, nos dice que tales conductas
de creerle a los referidos que están en una condición tan enorme de inferioridad respecto a capacidad de cumplir lo prometido o de resolver los problemas. Eso es propio, nos dice Deuteronomio 32:6, de un pueblo loco e ignorante. Y tal grado de locura, la Biblia lo determina también en Segunda de Tesalonicenses 2:7 como un misterio. Podemos preguntarnos cómo se siente Dios frente a eso. ¿Cómo se siente una madre que ha invertido 14, 15 años en desvelos, en trabajos, en darse para su hija? Y a los 15 años pasa por la calle inclusive un drogadicto y le dice a la hija, te quiero. Y la hija le cree más a ese en esas condiciones que lo que le cree a la madre. ¿Cómo se siente la madre? ¿Cómo se sentirá pues Dios frente a esto que hacemos con Él nosotros también? Cuando esa es la realidad, que confiamos en otros más que en Dios, entonces los hijos ven eso. Y cuando ven además la falla de los padres, pierden la confianza en los padres y tampoco adquieren fe en Dios. Los padres no tenían la fe, no pudieron entregársela a sus hijos. Sin embargo, esos padres eran cristianos y todos los días hacían el culto, cosa que todo hogar cristiano debería hacer. Y en el culto le enseñaban al hijo que Dios es el primero y que hay que acudir a Él en el momento de necesidad. Pero cuando llegaba la necesidad, los hijos vieron que acudían primero a todos los demás seres humanos. También le enseñaron al hijo, por ejemplo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Y hasta se lo hicieron aprender para que lo repitiera en la escuela dominical. Pero el hijo no vio que el padre y la madre se levantaban temprano en la mañana para buscar primero el reino de Dios y su justicia, texto que también le hicieron aprender de memoria. Cuando eso ocurre, entonces a ese hijo lo arruinamos. Pero cuán distinto cuando el niño ve que sus padres, cada uno de manera individual, va al Padre Celestial como un niño necesitado va a su Padre terrenal, y que se coloca con fe sencilla en las manos de Él para pedirle los pequeños favores, así como también los mayores. Pero vamos a ir a la Biblia para extraer más concretamente una definición de fe. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 11:1, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es quizá de las mejores definiciones que hay, que es complementada por tantos otros pasajes bíblicos como ya fue enunciado. Y entonces digamos, volviendo a Hebreos 11:6, que fe es una completa creencia en Dios. Hebreos 11:6 dice que crea que le hay. Es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay. Segundo, una plena seguridad que Él cumplirá totalmente sus promesas. También lo dice Hebreos 11:6. Es galardonador. Y en tercer lugar, es un abrir confiado del corazón y las manos para recibir eso prometido. En San Lucas 7:7 que está la experiencia del centurión romano, el cual le dijo a Jesús, di la palabra y mi mozo sanará. Volveremos a eso en unos minutos. Fe no es fe si faltan algunos de estos tres elementos: confiar, creer
y luego obedecer. Y el apóstol Santiago lo dice muy claramente en su epístola: la fe sin obras es muerta. Y si es muerta es porque nunca existió. Una anécdota más, fuera de la historia bíblica. Un famoso equilibrista llamado Blondin cruzaba las cataratas del Niágara por una gruesa cuerda. Era parte del espectáculo para los turistas. Y luego de cruzar un par de veces, primero solo y después con un peso sobre sus hombros, al llegar a la orilla donde la multitud lo aplaudía, preguntó: ¿cuántos creen que puedo pasar con alguno de ustedes en mis hombros? Levanten la mano. Todos levantaron la mano. Muy bien. Por favor, un voluntario. ¿Qué creen que ocurrió? ¿Habría usted también levantado la mano? Y cuando pidieron el voluntario, según el levantar la mano, todos tenían fe. Pero según la Biblia, según la definición de la Biblia, ninguno tenía fe. Porque la fe es creerle al Señor y actuar conforme a eso que dijimos creer. Fue lo que hizo Abraham. Su fe le fue contada por justicia. Pero, ¿qué hizo? ¿Se quedó en Ur de los Caldeos cuando el Señor le dijo: sal de Ur de los Caldeos? Cuando le dijo: sacrifica a tu hijo Isaac, ¿actuó o no actuó? Eso es lo que es fe. Exactamente es lo que es fe. Nosotros hemos leído, por ejemplo, Mateo 6, 31 y 32, donde nos dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su afán. Y luego específicamente en los versículos citados nos dice: por tanto, no os afanéis diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Le he creído al Señor. Yo, que digo conocerlo y servirle a Él, me afano y corro desesperadamente detrás de la comida y del vestido y de los lujos, al igual que los que no creen. Y entonces, ¿en dónde está la diferencia? Esa situación de decir creer con los labios y cuando llegaba el hecho, actuar de otra manera, era situación de un cristiano en los días de Jesús. Y el relato lo encontramos en San Marcos, el capítulo 9, donde a partir del versículo 14 está la historia de un padre que estaba en gran necesidad. Y ustedes pueden leer en casa cuál era la situación apremiante y lamentable que el padre tenía con un hijo. Cuando Jesús llegó, entonces el padre le expuso esa tremenda situación de angustia que tenía y le dijo a Jesús lo siguiente, versículo 22: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Aquí hay un religioso que sin duda había levantado la mano en el judaísmo, movido la cabeza, frente a alguna pregunta doctrinal o declaración de fe. Pero cuando se presenta el hecho, vive la tragedia de la incredulidad. Cuando llegó el hecho que probaba cuán certera y cuán verdadera era la fe, el examen mostró que no había fe, que había entendido muy poco
de lo que realmente era fe, aunque hablaba de fe. En contraste, tenemos otra historia que es totalmente distinta, como acabamos de decir. Y está registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 1 en adelante. Y es la historia de un centurión romano que dice lo siguiente: cuando acabó todas sus palabras a oídos del pueblo, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste tenía en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, enseguida le rogaron diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos. Y cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En una sociedad donde un siervo era poco menos que un animal, este militar amaba a su siervo. Pero no había visto al Salvador tampoco. De modo que rogó a unos ancianos judíos que intercedieran por él. Y vinieron los ancianos judíos a Jesús y le dijeron: es digno. ¿Y por qué era digno? Es clara la declaración: es digno porque nos edificó una sinagoga. Cuán distantes estaban estos dirigentes religiosos del verdadero espíritu del Evangelio. Catalogar la dignidad de una persona por su aporte económico, qué tragedia. Pero Jesús se puso en camino, y esa es una cosa extraña comparada con otras ocasiones cuando había recibido pedidos de ayuda. Comparémoslo con el caso de Lázaro. Le dijeron: Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Y Jesús se quedó tranquilo donde estaba, con toda calma ejecutando los trabajos que estaba haciendo, mientras su mejor amigo se moría, el que mejor lo trataba, el que lo recibía, el lugar donde tenía un remanso de descanso en medio de la turba que lo apremiaba y en medio de las tentaciones y en medio de los acosos de los detractores. Y ahora se queda donde está y deja que el amigo se muera. Pero en este caso le hace un pedido un pagano y Jesús inmediatamente se pone en camino. Nosotros no sabemos nada. Un propósito sabio guiaba cada acto de Jesús. Muy bien, sigamos. Jesús se pone en camino. El avance es lento y alguien corre y avisa al centurión. Y entonces él manda ahora a unos amigos para que le digan a Jesús: no soy digno que entre debajo de mi tejado. Cuando ustedes leen este mismo relato en el registro de Mateo capítulo 8, en Mateo capítulo 8 dice que el centurión vino y dijo eso. Y en Lucas dice que fueron unos amigos que le envió. ¿Cómo fue al fin? Los relatos bíblicos no se contradicen, se enriquecen y se complementan. No hay contradicción entre Lucas y Mateo. Lo que ocurrió fueron ambas cosas de la siguiente manera. Como ya vimos, en primer lugar, el centurión
acude a unos ancianos. Cuando Jesús se pone en camino, el centurión recurre a unos amigos para que vengan y le digan: no soy digno que entres bajo mi tejado. Ahora, ese mensaje que el centurión mandó con sus amigos está basado en una razón hermosísima que cuando sale del corazón entibia el corazón de Dios, y el cielo entero se mueve para salvar hasta lo sumo. ¿Qué es lo que conmueve al cielo y lo mueve para ponerse inmediatamente en acción? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura, pero habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los pobres de espíritu. El centurión poseía la humildad que el cielo se deleita en atender. Jesús ignora ese segundo mensaje de no ir a la casa. Parece que el maestro está actuando hoy descortésmente. Él continúa su camino. No sé si alguien corre a avisarle al centurión, o sencillamente ya están tan cerca de la casa y el centurión se asoma y ve la muchedumbre que viene. Señal de que viene el maestro, porque las muchedumbres se pegan a Jesús de la misma manera como las abejas se pegan a la reina. Y ahora el centurión, nos dice la Biblia en San Mateo y también en Lucas, capítulo 7, versículo 7. Ahora el centurión viene personalmente. Se apresura para ir al encuentro de Jesús. Su uniforme de comandante romano impone respeto entre la multitud, la cual le abre paso y se apresta con vivo interés a contemplar la escena. El centurión llega frente a Jesús. No nos está registrado si cae de rodillas o coloca sus manos en una actitud de reverencia y explica: Señor, perdóname por favor el haber recurrido a terceros para presentar mi petición. Pero no lo hice por arrogancia o altivez. Lo hice porque no me considero digno de presentarme ante tu presencia. Y ahora que te has tomado la molestia de venir hasta aquí, quiero manifestarte que sería para mí un honor incomparable el recibirte en la casa, honor que nunca he tenido y nunca tendré en la vida otro igual. Pero, Señor, aunque anhelo de todo corazón ese honor, quiero pedirte que me eximas de tan sublime privilegio, porque no soy digno que entres debajo de mi tejado. Además, para sanar a mi siervo, no es necesario que te movilices más. Yo sé lo que es tener autoridad. Tengo bajo mis soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Como represento el poder de Roma, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, de la misma manera tú representas el poder infinito, y todas las cosas creadas obedecen a tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Maestro, pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Jesús ha escuchado con supremo deleite y profunda emoción. Así está escrito. Lo cual, viendo Jesús, se maravilló. ¿Con qué se maravilla usted? ¿Con los autos?
Ferrari, Rolls Royce, con los aviones, los satélites, los edificios, las ciudades, con la cibernética. He aquí el relato de lo que maravilla al creador de los mundos, de las galaxias, de los agujeros negros, de los cuásares, de la célula, del átomo, al creador del macrocosmos y el microcosmos. Durante breves instantes, Jesús, maravillado, guarda silencio. Luego su mirada recorre la multitud que ha estado escuchando silenciosa y embelesada y contemplando la escena. Y entonces Jesús pronuncia unas palabras que reconfortan y levantan al humilde que aceptó caer en el polvo, pero que al mismo tiempo son un reproche definido a una multitud religiosa que dice creer en las escrituras del Antiguo Testamento, pero que no tienen la fe que se aferra de las promesas y actúa de acuerdo a ellas. Y con los ojos recorriendo la multitud, deja caer las palabras: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Luego sus ojos se posan en los del centurión. El soldado nunca había visto un rostro semejante, pacífico, sereno, bondadoso, lleno de amor. Y mientras Jesús coloca sus manos en los hombros del centurión, una sonrisa de aprobación, satisfacción y deleite se dibuja en ese incomparable rostro, a tiempo de que deja caer en los oídos del soldado la música de las palabras: ve, y conforme a tu fe te sea hecho. Me pregunto, ¿cuál de estas dos es mi situación? ¿La del Padre o la del centurión? Y permíteme extenderte la misma pregunta: ¿cuál es tu situación? ¿La del Padre o la del centurión? Pero aún la situación del Padre tuvo solución. Vamos a ver por qué. Volvamos a Marcos. En el capítulo 9, en el incidente que ya leímos del padre que trajo al hijo en su tremenda necesidad a Jesús, quedamos en la súplica o el pedido que el padre le hizo a Jesús con las siguientes palabras: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús se queda mirándolo y con mucho énfasis, suave, bondadoso, pero firme, le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Las palabras de Jesús despertaron a este padre de familia. Tenía enfrente la solución divina, pero estaba a punto de perderla. Y el relato nos dice que luego de eso, estallando en lágrimas, y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, decido creer, pero no tengo fe. Todo lo que tengo es una decisión, pero por favor, la coloco delante de ti y dame tú la fe que no tengo. Ayuda mi incredulidad. E inmediatamente recibió la bendición de la sanidad de su hijo. Nosotros tenemos necesidades mayores que la salud de un hijo. Necesitamos tener fe para tener vida. Sin fe estamos en muerte. Y por favor, escuche algo trascendental y absolutamente capital.
Satanás ofrece hoy una fe que, según él, perdona el pecado, pero no limpia del pecado. Son millones los que dicen haber tenido o haber recibido a Cristo, pero siguen atestados de orgullo, envidia, vanidad, celos, contiendas, un temperamento acelerado y mil cosas más. La palabra nos dice que tal fe es falsa, porque la que el cielo ofrece no solo perdona el pecado, sino que limpia del pecado, cambia el carácter y la vida. No solo hace mejoras en la conducta externa, sino que transforma la vida. No los cambios como el superar unos vicios, por ejemplo, sino una transformación completa. Y eso únicamente es posible a través de ese don de Dios, ese evento poderoso que se llama fe. Pero la fe que Dios dice, porque la fe verdadera descansa en las promesas contenidas en la palabra de Dios. Y únicamente aquellos que obedecen esa palabra pueden clamar por sus gloriosas promesas. Si usted le promete algo a un hijo, hijo, si haces esto, te traigo esto, o te doy esto como resultado, y su hijo no cumple con su parte, ese hijo nunca le podrá pedir a usted confiado lo que usted le prometió. Exactamente ocurre en nuestra relación con Dios. Una fe que conoce las promesas de Dios y cumple las condiciones es una fe verdadera. La fe que obedece, algo menos que eso, es una fantasía. La fe, ese don de Dios para salvación, se empieza a recibir con una decisión. El padre del muchacho decidió y recibió la bendición. No necesitamos conocer todo lo que Dios nos va a pedir a través del camino. De hecho, Él nunca lo hace. Así como usted, dama, cuando se casó, no le pidió a su esposo que le diera un bosquejo de todos los años de vida que iban a tener por delante, dónde iban a vivir, qué iban a comer, qué marca de auto iban a comprar. No. ¿Qué hizo? Se entregó y confió. Igual ocurre con Dios. Él nos pide que confiemos en Él. Y esa fue la experiencia que entendió Saulo de Tarso. Entendió que la fe verdadera contenía una actitud incondicional de obediencia. Allá en el polvo, cuando se dio cuenta de su equivocación durante toda su vida, y al encontrarse con el verdadero Jesús de la Escritura, él preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue una entrega incondicional, y eso es lo que constituye realmente una declaración auténtica de fe. Satanás quiere hacernos creer que con una afirmación superficial y sentimental podemos ser limpiados del pecado. Pero no es así, como nos dice la experiencia de Saulo. Es cierto que él no tenía que haber obrado nada previamente. De hecho, él había obrado mucho, pero ese obrar había sido dentro de una fe equivocada. Sin embargo, él debía hacer una promesa de obediencia. Y si fue verdadera la fe, eso se prueba con la obediencia posterior. Es la prueba de laboratorio. Por eso Santiago dice: la fe sin obras es muerta. La palabra me dice que si yo en un pasado lejano o cercano levanté la mano durante una emocionada reunión religiosa y dije: creo, pero si mi realidad es que estoy enfermo de las enfermedades de los egipcios, y esas enfermedades son cánceres, diabetes, artritis, cardiopatías, y estoy con esas mismas enfermedades, pero aún si fui sanado de alguna de esas enfermedades,
porque el Señor Jesucristo sana. Pero, aún habiendo sido sanado, todavía puedo tener problemas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice en San Mateo 7:22, en Apocalipsis 13:13 y en 2 de Tesalonicenses 2:9, que el diablo también sana. Pero a diferencia del verdadero Señor Jesucristo, el diablo no puede hacer lo segundo, salvar. Solamente el verdadero puede sanar y salvar. Y la prueba verdadera se hace es con el salvar, no con el sanar. El falso no me puede salvar de lo que el verdadero sí me puede salvar. Y como dijimos en la introducción general, si yo sigo enfureciéndome, levantando la voz y maltratando a mi esposa y a mis hijos, si sigo exigiendo que me sirvan y me obedezcan y me atiendan en vez de servir y atender, así como el verdadero vino para servir y no para ser servido, si sigo abrigando deseos concupiscentes y mirando a otras que no son mi legítima esposa, si encuentro placer y emoción en la telenovela, pero no en la palabra del Señor, si prefiero ir al partido o al estadio en vez de buscar al necesitado, si sigo siendo ventajoso queriendo sacar ventaja en los negocios, y cuando el carro se deteriora, lo maquillo y lo disfrazo para venderlo, ocultándole al comprador el verdadero estado. Si me siento bien cuando me aplauden, pero no puedo tolerar cuando me desobedecen y me critican, y menos si me calumnian. Cuando tal cosa ocurre, no duermo tranquilo hasta que no cobro la injuria. Si cuando voy a la escuela dominical exhibo una sonrisa plástica y digo amén, aleluya, gloria a Dios, y hablo con el hermano o la visita de la hermosa experiencia cristiana, pero mi hogar y mi vida es un nido de las cosas que acabo de mencionar. Si eso es así, entonces no he sido salvado. Pude aún haber sido sanado, pero ser sanado sin ser salvado equivale a una fe falsa. Porque 1 de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tengo esa fe? La que ha vencido el mundo, la que ha vencido la carne, la que ha pasado de muerte a vida y dejado la ira y recibido la paciencia, y dejado el orgullo y recibido la humildad, y dejada la vanidad y recibida la sencillez. ¿Tengo esa fe? ¿O tengo apenas la fe que sintió un éxtasis y levantó la mano y dijo, creo? Eso, que una gran cantidad llama fe, es otra cosa. Y la Biblia nos lo explica. Y espero que ninguno va a ofenderse con el vigoroso lenguaje bíblico. Y por ese lenguaje no me corresponde a mí pedir disculpas. El lenguaje que encontramos en Santiago 2:19 y que a la letra nos dice lo siguiente: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan, nos dice aquí. En otras palabras, ellos levantan la mano, dicen que creen y tiemblan frente al castigo para los que no obedecen, porque ellos saben que Dios cumple lo que promete. Si promete una recompensa la da, y si promete un castigo también lo da. Pero los demonios no han cambiado el carácter. Son envidiosos, se ofenden, buscan su complacencia
no han sido salvados. En esta serie, por la gracia del Señor, queremos ver cómo realmente se recibe la salvación, muy de manera especial a través del nuevo nacimiento. Te invitamos a acompañarnos en toda la serie y de manera muy especial colocar atención en el nuevo nacimiento, porque es a través de ese nuevo nacimiento como llegamos a poseer esa fe que vence al mundo y que me transporta de muerte a vida. Esa fe es la única verdadera. Agradezco al cielo porque en su santa palabra, leída con el corazón más que con los ojos, encuentro hermosos secretos que me llevan a poseer esa fe que sana y salva. No quiero solo ser sanado de la artritis, necesito con más urgencia ser salvado del pecado, porque de la artritis me puede sanar el que no es, pero del pecado solamente me puede salvar el que es. ¿Cuál es tu caso? ¿Has vencido ya? ¿Has transitado realmente por la fe que vence al mundo? ¿Has estado recorriendo la senda de la salvación u otra senda, creyendo que es la de la salvación, pero que el hecho de vida demuestra que ha sido otra senda? ¿Han quedado atrás los defectos de carácter que impiden el acceso al cielo? ¿Eres bondadoso, paciente, benigno, misericordioso? Y pueden dar testimonio de eso quienes están cerca de ti, especialmente los miembros de tu familia. Si no es así, y has vivido de derrota en derrota, puedes hoy empezar otro rumbo. Hoy quiero una vez más decir con el centurión y con Saulo: Señor, di la palabra. ¿Qué quieres que haga? O también puedo decir con el padre de familia: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Elige creerle al Señor, no meramente levantando la mano y exclamando aleluya, lo cual es bueno, pero no suficiente. Elige creer como le crees al médico, y te tomas la pastilla sin saber su química, y aún te acuestas en el quirófano para que el médico te seccione y te coloque y te saque. ¿No decidirás por lo menos eso mismo con el Señor? Es la alternativa para empezar el sendero del paso de la muerte a la vida. La decisión es tuya. Y quiero dejarte con las palabras bíblicas que te colocan en ese punto de decisión. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si haces esa elección, sigue con nosotros en ese camino que conduce de la muerte a la vida. Que el Señor te bendiga.